Bien, hemos titulado la enseñanza de esta tarde noche, necesitamos ser como David. Yo creo que este personaje bíblico muchas personas lo conocen, ¿verdad? O han escuchado de sus historias. Pero en esta tarde vamos a aprender un poco más acerca de este hombre de Dios. Vamos a aprender de él y a entender por qué necesitamos ser como David. Porque es un hombre conforme al corazón de Dios, pero también tiene unas actitudes y tuvo acciones que si las imitamos vamos a ser tan conquistadores como él lo fue. Vamos a la palabra de Dios, al libro de Primera de Samuel, capítulo 17, verso 50 al 54. Y quiero que lo lea conmigo, usted le va a aparecer en pantalla. Dice así la escritura, la palabra del Señor. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar, y le cortó con ella la cabeza, y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Levantándose luego los de Israel y los de Judá gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta las puertas de Ecrón. Y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Saraín hasta Gad y Ecrón. Y volvieron los hijos de Israel de seguir tras los filisteos y saquearon su campamento. Y David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén, pero las armas de él las puso en su tienda. Palabra del Señor. A veces nosotros los seres humanos tenemos la mala costumbre de criticar a aquellas personas que han tenido éxito en la vida. Aquellas personas que han tenido éxito como empresarios o en los negocios. Y hoy son empresarios reconocidos, son personas que han sido prósperas. Asimismo, tenemos la mala costumbre de criticar a aquellas personas que en sus empleos, trabajando en otras empresas que no son propias, en otras empresas, ¿verdad? Como empleados han ascendido y tienen excelentes ingresos salariales. Asimismo, criticamos a aquellos que han tenido éxito en el matrimonio y hoy son felices en sus hogares y son matrimonios estables y duraderos. Asimismo, criticamos a aquellos que han sido exitosos en sus ministerios y sus ministerios crecen y avanzan para la gloria de Dios y para la envidia de muchos otros, ¿verdad? A veces criticamos de esa manera y tenemos esa mala costumbre, ¿verdad? Pero qué bonito, mire, qué bonito es ver el éxito en las personas. Qué bonito es ver que las personas alcanzaron éxito después de tantas cosas. Pero muchas veces nosotros vemos a esas personas allí que alcanzaron ese éxito, ese triunfo, que lograron eso que tanto soñaron. Pero muchas veces nosotros no nos detenemos a imaginar cómo lo lograron, cómo lo alcanzaron. Y simplemente a veces tomamos y usamos nuestra boca para criticarlo sin saber todo lo que estas personas tuvieron que pasar para llegar a donde están o para tener lo que tienen. Hay una frase que dice: no critiques mi progreso si no conoces mi esfuerzo. No envidies mis victorias si no conoces mis fracasos, ¿verdad? Detrás de todo gran progreso, gran avance, siempre hay un gran esfuerzo. Detrás de toda gran victoria, probablemente haya una serie de fracasos. Pero que las personas que los vivieron pudieron levantarse de todos ellos. Por eso es importante que nosotros primero no critiquemos, pero yo creo que si quieres hacerlo, tienes que saber, tienes que conocer los procesos de las personas, cómo lo han logrado, porque cuando tú lo haces y conoces cómo la persona lo ha logrado, seguramente no vas a criticar, no vamos a criticar. Muy bien, para comenzar hemos leído el texto bíblico que nos narra el final
de la historia entre David y Goliat. Y ahí vemos a David victorioso, ¿verdad? David victorioso con Goliat a sus pies, completamente derrotado, después que David lanzó con su honda esa piedra ungida por el Señor. Esa piedra, ¿verdad?, que mostraba que Dios estaba con David. Ahora, todos cuando vemos a este David victorioso, queremos ser como David. Queremos ser así, que podamos conquistar, ¿verdad?, las mejores oportunidades. Queremos ser como David, queremos ser victoriosos, queremos ser exitosos en lo que hacemos y triunfar definitivamente en todo lo que nos proponemos. ¿Quién no quiere ser así como David? Pero si usted anhela en su corazón ser como David, si usted anhela cambiar su vida para que su vida sea diferente, si usted anhela aprovechar las mejores oportunidades de la vida, Dios tiene una pregunta para usted esta noche ya. Dios tiene una pregunta. ¿Y cuál es esa pregunta? Dios te hace la siguiente pregunta. ¿Quieres un Goliat? ¿Quieres un Goliat? Es decir, ¿quieres una oportunidad grande para tu vida? Porque si tú quieres una oportunidad grande para tu vida, quiero decirte, querido amigo, que definitivamente tienes que ser un David, tener sus actitudes y sus acciones para que puedas vencer a ese Goliat, para que puedas aprovechar esa grande oportunidad que quieres para tu vida, y que si la pides a Dios, Dios puede traer esa oportunidad para ti. Pero si tú no eres como David, entonces tal vez esa oportunidad se va a perder. Por eso tenemos que hacernos otras preguntas. Entonces, ¿cuáles fueron esas actitudes de David que le permitieron enfrentarse a Goliat y salir victorioso? Y también preguntarnos qué necesitamos para ser ese David a quien Dios le dé la oportunidad de triunfar sobre Goliat. Entonces, vamos a darle respuesta a estas preguntas con base a la palabra del Señor. Entonces, ¿qué necesitamos para ser como ese David? Para que Dios nos dé la oportunidad de triunfar sobre cualquier Goliat que tengamos que enfrentar. Bien, lo primero que necesitamos es ser humildes y obedientes como David. Leamos el texto de Primera de Samuel, capítulo 17, verso 16 al 20. Dice así la Escritura, la palabra del Señor. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Y dijo Isaí a David su hijo: toma ahora para tus hermanos una efa de este grano tostado, y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento de tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000, y mira si tus hermanos están buenos, y toma prenda de ellos. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela, peleando contra los filisteos. Se levantó pues David de mañana, y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado. Y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Palabra del Señor. Ok, los hermanos de David estaban o fueron enviados a la guerra a pelear contra los filisteos, porque el pueblo de Israel estaba en esa batalla. Pero a David le fue encomendado una pequeña misión. A David Isaí le envió para que llevara comida a sus hermanos y también para que llevara unos quesos al jefe de sus hermanos. A simple vista era un encargo insignificante para algunas personas, tal vez vergonzoso, porque tenían que ir donde estaban los grandes guerreros, los grandes hombres de batalla, con sus armas listas para la guerra. Tal vez algunos se avergonzaban de llegar allá a llevar las comidas, ¿verdad? Pero David
no se avergonzó. David fue con su saco lleno de grano tostado. David fue con esa bolsa de panes. Pero también David llevaba encima en sus hombros, ¿verdad?, los 10 quesos que su padre había enviado al jefe de los 1000. Ahora, apliquemos esta historia, este pequeño bosquejo de la Escritura, apliquémoslo a nuestra vida. ¿Cuántas personas quieren oportunidades del tamaño de Goliat? Oportunidades grandes o aún más grandes que Goliat, pero no tienen la humildad de empezar desde abajo. No tienen la humildad de esforzarse para salir adelante, agarrados de la mano de Dios. Mire, David fue un hombre que su historia muestra claramente que Dios lo llevó de abajo hacia arriba. Fue un hombre que fue humilde en hacer la voluntad de Dios, que fue humilde en hacer trabajos que para otros no lo harían, porque tal vez parecerían humillantes. Mire, muchos gerentes, muchos empresarios, antes de ser hombres reconocidos, hombres importantes, influyentes en la sociedad, fueron hombres que aprendieron con humildad a servir un vaso de tinto, a hacer los mandados, a limpiar la oficina. Fueron hombres que aprendieron con humildad eso y lo impregnaron en sus empresas o en esas empresas y se convirtieron en grandes hombres importantes e influyentes. Pero hoy en día queremos avanzar en la vida con prepotencia, con arrogancia, sin humildad y olvidándonos nosotros los hijos de Dios del texto que nuestro Señor Jesucristo nos habló en Lucas capítulo 14 verso 11. Dice la Escritura: porque cualquiera que se enaltece, dice, cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. El llamado de Dios a nosotros como hijos de Dios es que seamos como David, que seamos humildes, que seamos de esas personas que somos capaces de iniciar desde abajo, de hacer y de servir en cualquier actividad, entendiendo que el camino del hombre de Dios obediente siempre va en crecimiento, como le sucedió a David, pero tenemos que ser humildes, de humillarnos ante Dios y también de servir a las demás personas con humildad, entendiendo que ningún trabajo es deshonra, como le sucedió a David. Él fue a llevar los panes, él fue a llevar los granos tostados, él fue a llevar el queso, pero Dios le tenía para él grandes planes, grandes y extraordinarios planes, así como Dios también los tiene con nosotros. A veces pensamos que nuestra labor o lo que hacemos es vil, es pequeña, pero Dios está pensando en cosas grandes y creemos eso en nosotros. Mire, Dios nos dice en esta hora: no menospreciemos el día de las pequeñeces. Escúchalo bien, no menospreciemos el día de las pequeñeces. El libro de Zacarías, capítulo 4, verso 10, en la versión Reina Valera de 1960 dice: porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces, dice, porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos 7 son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Un texto un poco más claro lo podemos leer, el mismo texto bíblico, pero en la versión Dios habla hoy, dice así: aquellos que no tomaron en serio los pequeños comienzos, ahora se alegrarán viendo a Zorobabel terminar las obras. Y otra versión aún mucho más clara, mucho más actual, en la traducción lenguaje actual, dice el mismo texto bíblico: ustedes, pueblo de Israel, verán a Zorobabel tomar la plomada. Él pondrá los cimientos de mi templo y llevará a cabo su reconstrucción. Su trabajo es ahora muy pequeño, pero cuando lo haya terminado, hasta los que no creían en él se llenarán de alegría. Eso dice el texto bíblico. Y ahí podemos nosotros entender que no podemos menospreciar los pequeños comienzos.
Hay muchos hombres de Dios que empezaron haciendo trabajos viles, pequeños y que para otras personas tal vez eran trabajos que avergonzaban. Pero estos hombres de Dios no prestaron atención al que dirán, sino al hacer la voluntad de Dios, a cumplir su propósito. Y Dios los hizo grandes ante los ojos de los hombres, porque el que hace grande es Dios. Nosotros, dice la Escritura, que debemos humillarnos ante su presencia, porque el que enaltece es Él. Bien, veamos ahora la obediencia de David. Ahora, ¿qué Dios qué nos está diciendo antes de ver la obediencia de David? Dios nos está diciendo que es tiempo de ser humildes, es tiempo de humillarnos ante su presencia, es tiempo de doblar nuestra cerviz en acción de humildad delante de nuestro Dios. Muy bien, entonces veamos la obediencia de David. Según la historia bíblica, David en ese momento era un joven muy valiente. David ya había matado leones y osos defendiendo a las ovejas de su padre. Y eso lo encontramos en el libro de Primera de Samuel, capítulo 17, verso 34 al 35. Dice la Escritura: David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Mire lo que hacía, o escuche lo que hacía David. Mire, David demuestra con este texto, o el texto bíblico demuestra que David era un hombre muy valiente, capaz de enfrentar un oso y un león. ¿Pero por qué lo hacía David? Porque él confiaba plenamente en su Dios. Ahora, él podría estar en la guerra como cualquiera de sus hermanos porque era un hombre sumamente valiente, pero él prefirió obedecer a su padre y simplemente, sin decir nada, se quedó haciendo lo que su padre le ordenaba, le mostraba, le indicaba. Su padre le mandó a cuidar las ovejas, él iba a cuidar las ovejas. Si tenía que ir a llevar comida a sus hermanos, granos, panes, quesos, él lo hacía, él lo obedecía. Era un hombre obediente en su hogar, en su casa, a sus padres, a sus autoridades. ¿Cuántas personas quieren llegar alto en la vida y aprovechar las mejores oportunidades, pero son rebeldes a sus padres? Fueron rebeldes a sus padres y no han corregido esa actitud, siguen siendo desobedientes a sus padres. Y esa rebeldía les ha cerrado las puertas de la bendición de Dios, les ha cerrado las puertas del avance, del progreso en su vida. Leamos el libro de Salmos, capítulo 68, verso 6. Dice así la Escritura: Dios hace habitar en familia a los desamparados, saca a los cautivos a prosperidad, mas los rebeldes, o sea, los desobedientes, mas los rebeldes habitan en tierra seca. Escúchalo bien, habitan en tierra seca. La palabra tierra seca puede simbolizar escasez, pobreza, hambre, deuda, infertilidad. Entonces, aquí la pregunta es, ¿hasta cuándo? ¿Cuándo vas a dejar de ser rebelde? ¿Cuándo vas a dejar de ser desobediente a la voz de Dios en eso que Dios tanto te ha dicho que empieces a obedecer? ¿Cuándo vas a empezar a obedecer radicalmente a la palabra del Señor para demostrarle que le amas, pero también para que tu vida progrese, para que los cielos se abran? La obediencia trae bendición. La obediencia abre los cielos a nuestro favor, pero no la obediencia al pastor, sino la obediencia a la Escritura, a la palabra de Dios. Y eso es importante que lo tengas claro. Lee la Escritura, deleítate en ella y obedece al Señor con todo tu corazón. Y definitivamente el progreso va a llegar a tu vida. Bien, entonces
¿Qué necesitamos para ser ese David a quien Dios le dé la oportunidad de triunfar contra Goliat? Ya hemos visto inicialmente que necesitamos ser humildes, pero también obedientes. ¿Pero qué más necesitamos? Necesitamos ser valientes para aprovechar las mejores oportunidades de la vida. Escúchalo bien, necesitamos ser valientes. Entonces vamos a leer Primera de Samuel capítulo 17, verso 26. Dice la Escritura: entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y en el mismo libro de Samuel, de 1 Samuel capítulo 17, pero en un verso más adelante, en el verso 31 dice: fueron oídas las palabras que David había dicho, y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Las palabras de David mostraban claramente la valentía y la confianza que David tenía en el Dios Todopoderoso. David fue un hombre valiente. David tuvo la valentía de decir: yo voy y peleo, cuando todos los guerreros valientes y experimentados de Israel huían y tenían miedo. Como lo dice 1 Samuel 17, 24. Dice: y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre refiriéndose a Goliat, huían de su presencia y tenían gran temor. Pero David no tuvo temor. David no tuvo temor, David confiaba en Dios. Y David era completamente valiente. Y dijo: yo voy y peleo con este hombre, con este paladín. Ahora, David también se dio cuenta de que enfrentar a Goliat era una gran oportunidad para él, pero también para su familia. Una gran oportunidad de cambiar su vida, porque era una gran recompensa lo que iban a recibir si este paladín era vencido por David. En 1 Samuel 17, 25 nos dice: y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y dará su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. ¿Cuántas personas hoy en día ven pasar enfrente de sus narices las mejores oportunidades de la vida y oportunidades que fueron dadas por Dios, pero que no las supieron aprovechar, que no las tomaron? Y la pregunta es: ¿por qué no las aprovecharon? Seguramente la respuesta para eso es porque tenían temor, miedo o cobardía. Pero yo te voy a regalar dos frases muy importantes, pero que muestran claramente por qué motivos hay que confiar en el Dios Todopoderoso para vencer el temor y para avanzar. La primera frase dice: esa maldita costumbre que tiene el miedo de pararse justo delante de las mejores oportunidades. Escúchalo bien, las mejores oportunidades siempre se va a presentar el miedo. Pero si vas en el nombre de Jehová de los ejércitos, como lo hizo David, vas a vencer y a ver la gloria de Dios como David la vio. La segunda frase dice: el miedo es una muralla que separa lo que eres de lo que podrías llegar a ser. Escúchalo bien. El miedo es una muralla que separa lo que eres de lo que podrías llegar a ser, si crees que el Señor te va a dar la victoria. Bien, quizás podamos pensar que tenemos razón en tener miedo porque recordamos los fracasos que hemos tenido anteriormente o recordamos nuestras debilidades. Pero cuando tengamos estos pensamientos, nosotros debemos recordar algo mucho más importante para nosotros, los hijos de Dios, y para poder luchar por nosotros y por nuestra familia con valentía. Debemos recordar lo que dice en Nehemías capítulo 4, verso 14. Dice así la Escritura: después miré y me levanté
y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Cada vez que el temor quiera llenar nuestra mente o nuestro corazón, tenemos que recordar, tomar esos pensamientos, lo que Dios ha dicho. Tenemos que recordar que nuestro Dios, el Dios al que adoramos, es un Dios grande y temible. Y no solamente eso, Él está con nosotros. Él pelea por nosotros y nos va a dar la victoria. Tenemos que tener la confianza en eso, que Él nos dará la victoria. Pero es un Dios grande y temible. A veces esos momentos para luchar por nuestra familia, como David también hizo, y luchó contra Goliat, conociendo que eso podía cambiar su vida. Y cambió su vida, su estilo de vida y el de su familia, porque fueron enriquecidos, fueron exentos de tributos, ¿verdad? Llegó a ser parte de la familia del rey. Eso cambió su vida, pero él tuvo que vencer el miedo. ¿Y cómo lo venció? Recordando al Dios grande y temible que él tenía, al Dios que lo había ayudado a vencer el oso, al Dios que lo había ayudado a vencer a ese león. Él sabía, y asimismo nosotros debemos recordar que el Dios que tenemos es un Dios grande y temible. Muy bien, 3 cosas necesitamos entonces para ser como David. Necesitamos ser humildes, obedientes y valientes. ¿Qué más necesitamos para ser ese David a quien Dios le dé la oportunidad de triunfar sobre Goliat? Necesitamos comprender que no debemos perder nunca nuestra identidad por más preparados que estemos. Leamos en el libro de Primera de Samuel, capítulo 17, verso 38 al 40, lo que dice la Escritura. Y Samuel, dice el texto bíblico, y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Sigue diciendo el texto. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Y tomó su cayado en su mano, y escogió 5 piedras lisas del arroyo, y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que él traía. Y tomó su honda en su mano, y se fue hacia el filisteo. Mire, la sociedad siempre tratará de convencernos que para alcanzar las mejores oportunidades de la vida tenemos que vestirnos como uno de ellos, es decir, dejar de ser quienes somos y convertirnos en unas personas completamente distintas, cambiar nuestras convicciones, nuestra fe en Dios y nuestros valores. Eso siempre trata de hacer la sociedad con nosotros, ¿verdad? Saúl quiso vestir a David como un rey, que él luciera como un rey. Aún le puso su armadura y sus armas. Pero David no necesitaba una armadura y las armas del rey para vencer a Goliat, para enfrentar a Goliat. Porque David tenía en su interior lo más importante. Tenía el corazón de un adorador, tenía un corazón lleno del Dios Todopoderoso, tenía el corazón que adoraba al verdadero Dios. Y eso lo encontramos en Primera de Samuel, capítulo 13, verso 14. Escuche lo que dice la Escritura. Mas ahora tu reino, le dice el profeta Samuel a Saúl, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, hablando de David, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Dice el profeta que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Y todos conocemos la historia de David, que era un adorador de Dios. Y Dios estaba en su corazón. Ahora, David desechó todo aquello que él no practicaba o que él no manejaba. Quitó la armadura, entregó las armas, pero se quedó con lo que verdaderamente lo identificaba.
su callado. Ahora, ¿por qué David se quedó con su callado? Porque él quería mostrar a todo el ejército, pero también a Goliat, que él quería mostrar que el que lo iba a enfrentar no era un guerrero, no era un soldado, sino el que iba a enfrentar a este paladín filisteo era un pastor de ovejas. Era un pastor de ovejas. Ahora, nosotros, ¿qué nos identifica como hijos de Dios? Nuestra fe. Porque dice la Escritura que el justo vivirá por la fe. Entonces, siempre que tengamos que enfrentar un Goliat, que Dios nos dé una gran oportunidad para enfrentar un Goliat, sabemos que tenemos que enfrentarlos con nuestra identidad y no perder nuestra identidad que nos define, que es nuestra fe en el Señor. Nuestra fe es nuestra identidad, ¿verdad? Somos creyentes, somos hijos de Dios que confiamos y dependemos de Dios. David no dejó su callado porque eso lo identificaba como pastor. Y Goliat tal vez dijo, ¿cómo vienes contra mí con palo? Pero es porque él no entendía que David era un pastor de ovejas, ¿verdad? Ahora, tenemos que entender que David se preparó bien. David se preparó bien. ¿Por qué? Porque él no tomó una piedra. Él tomó 5 piedras lisas del arroyo, tomó su honda, pero nunca dejó de lado su callado de pastor. Él iba bien preparado, según lo que él había practicado y manejaba para enfrentar a Goliat. Ahora, nunca nosotros permitamos que la preparación o la posición que Dios nos llegue a dar nos robe nuestra identidad como hijos de Dios. No lo permitamos. Tal vez, aunque tengamos los mayores y más grandes títulos universitarios o la mayor y más grandes posiciones en la sociedad, o estemos en las mejores universidades o alcancemos los mejores títulos, tenemos que saber que nunca debemos perder nuestra identidad, porque el mejor título que tiene un ser humano es el título de hijo de Dios. Y David lo entendía claramente. Él no perdió su identidad de pastor de ovejas, ¿verdad? Él fue hasta la batalla como él lo hacía. Así Dios quiere que vayamos, siempre enfrentando la batalla que tengamos que enfrentar, pero siempre siendo los hijos de Dios, dependientes de la presencia de Dios, dependientes de su palabra y de sus promesas, y enfrentamos con valentía los Goliat que Dios nos dé la oportunidad de enfrentar, ¿verdad? Eso es lo que el Señor nos dice en esta linda tarde, noche ya. Ahora, ¿qué más necesitamos para ser ese David a quien Dios nos dé la oportunidad de triunfar sobre Goliat? Bien, necesitamos reconocer que aunque Dios nos dé alas para volar alto, nunca debemos olvidarnos de nuestras raíces. Nunca debemos olvidarnos de nuestras raíces. Aprendamos entonces un poco más de las acciones de David. Leamos el libro de 1 de Samuel, capítulo 17, versos 57 y 58. Dice así la Escritura, la palabra de nuestro Dios. Y cuando David volvía de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl, teniendo David la cabeza del filisteo en su mano. Y le dijo Saúl, muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David respondió, yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. David venía victorioso. David podía en ese momento reclamar su premio, porque según lo que el rey Saúl había dicho, no solamente David iba a ser enriquecido, sino que iba a ser parte de la familia del rey. David iba a ser parte de la familia más influyente en ese entonces, ¿verdad? En el pueblo de Israel. Pero aún en ese momento de mayor éxito, de mayor triunfo de David, David no se olvidó de dónde venía. David no se olvidó de la casa de su padre Isaí, ni de su tierra en Belén. Él dijo, yo soy hijo de Isaí de Belén, de Belén. Ahora, quizá Dios nos ha dado la oportunidad de triunfar, de ser exitosos. Y tal vez hemos sido exitosos o hemos triunfado en una ciudad, en un departamento o en un país distinto al que Dios, ¿verdad? Al que Dios nos ha puesto a nacer, ¿verdad? En el que nosotros somos.
Pero nunca debemos olvidarnos de nuestras raíces. Nunca debemos olvidarnos de Dios y de nuestra familia. Nunca debemos olvidarnos de dónde Dios nos ha formado. Y siempre permanecer allí como David, reconociendo de dónde Dios nos sacó. Los hombres más humildes siempre reconocen de dónde Dios los sacó, de dónde Dios los levantó, de dónde Dios los llevó a crecer, ¿verdad? Los hombres más humildes y más bendecidos por Dios son aquellos que nunca se olvidan de sus raíces, de dónde los levantó el Señor. Muy bien, entonces esta noche hemos aprendido un tema bien exquisito de la palabra de Dios, hablando de este hombre de Dios. Necesitamos ser como David, para conquistar las mejores oportunidades que Dios tiene este año 2021 para nosotros. Necesitamos ser entonces ese David a quien Dios le dé la oportunidad de triunfar sobre Goliat. Ahora, ¿cuáles son esas características o esas actitudes de David que debemos tener en nuestra vida? Bien, recordémoslas, repasémoslas. ¿Qué necesitamos para ser como ese David a quien Dios le dé la oportunidad de triunfar sobre Goliat? Primero, necesitamos ser obedientes y humildes. Escúchelo bien, obedientes y humildes, o humildes y obedientes. Necesitamos ser valientes para aprovechar las mejores oportunidades de la vida. Tercero, necesitamos comprender que no debemos perder nunca nuestra identidad como hijos de Dios, por más preparados que estemos. Y cuarto, necesitamos reconocer que aunque Dios nos dé alas para volar alto, nunca debemos olvidarnos de nuestras raíces. David, estos 4 puntos David los manejaba a la perfección en su vida. Hay muchas otras características que este hombre tiene, pero hoy miramos estas 4 porque son importantes en este tiempo para nosotros avanzar, conquistar y ser exitosos en este año 2021. No sabemos qué nos depara el camino o qué viene, pero lo que sí sabemos es que si Dios está con nosotros, si somos humildes, obedientes, valientes, si estamos aferrados al Señor, si definitivamente no perdemos nuestra identidad como hijos de Dios y nunca nos olvidamos de dónde nos sacó el Señor, estamos destinados a derrotar a cualquier Goliat, a cualquier gran oportunidad que Dios ponga en nuestro camino. Entonces yo te invito a que si Dios ha hablado a tu corazón a través de esta palabra, si estás pidiendo a Dios un Goliat, una gran oportunidad en tu vida, sabes ahora que debes ser como David. Sabes ahora que para aprovechar bien esa oportunidad, para que esa oportunidad no se pierda, tienes que tener estas características en tu vida. Aquellas características o actitudes que no tienes en tu vida, tienes que definitivamente reforzarlas, acercarte al Señor y decirle: Señor, me falta humildad, Señor, me falta obediencia, Señor, yo soy cobarde, yo soy temeroso, necesito que pongas en mi corazón el fuego de tu Espíritu Santo para ser valiente. O le dices: Señor, yo a veces niego mi identidad como hijo de Dios. O tú le dices: Señor, yo en ocasiones me he olvidado de dónde tú me has sacado. Entonces, si estás en esas situaciones, lo mejor es que hoy converses con el Señor a través de la oración y reconcíliate con el Señor, vuélvete con el Señor, y que estas actitudes de David florezcan en tu vida para que aproveches todas las oportunidades que Dios ponga delante tuyo. Vamos a orar, vamos a hablar con el Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este servicio. Gracias por este momento tan especial. Gracias por permitirnos compartir la Escritura y aprender de este hombre extraordinario que, según tu propia palabra, según tu propia Escritura, es un hombre conforme a tu corazón. Gracias, Señor. Ayúdanos a ser, o necesitamos ser como David, para ser triunfadores, conquistadores, para ser exitosos. Ayúdanos a no criticar, sino a obedecer. Ayúdanos en el nombre de Jesús a usar nuestra boca realmente para bendecir, usar nuestra boca realmente para hablar fuente de bendición, para ser fuente de bendición. Padre, hoy te pedimos en el nombre de Jesús, ayúdanos a ser como David, ayúdanos a ser humildes,
Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús, a ser servidores humildes, Señor, no duros de servir, no altaneros ni altivos. Ayúdanos a entender que tenemos que empezar desde abajo y no menospreciar los pequeños comienzos, porque en los pequeños comienzos está tu poder, está tu presencia, está tu promesa. Señor, gracias por enseñarnos esto tan especial. Te pedimos en el nombre de Jesús que también nos ayudes a ser obedientes a tu palabra, a tu escritura, a dejar de desobedecer aquellas cosas que durante tanto tiempo nos has hablado a nuestra mente, a nuestro corazón, y no hemos podido empezar a obedecer. Hoy en el nombre de Jesús tomamos la decisión firme y radical de ser obediente 100% a tu palabra. Y por eso en el nombre de Jesús te pedimos, ayúdanos en el nombre de Jesús con tu Espíritu Santo a ser obedientes, a ser obedientes. No nos dejes caer en la tentación, ayúdanos a permanecer en la obediencia para que los cielos no se cierren. Ayúdanos a permanecer en obediencia para poder ver tu gloria en nosotros. Que la rebeldía que de pronto hemos tenido con nuestros padres podamos corregirla y empezar a entender que tú nos hablas a través de las autoridades, a través de nuestros padres. Ayúdanos a obedecer no solamente a nuestro Padre terrenal, sino a ti, Padre celestial, obedecerte en todo. También te pedimos, ayúdanos a vencer el temor, ser valientes como David, que en nuestras palabras esté el fuego de tu presencia, tu Espíritu Santo en nuestras palabras, para decir como David que vamos a enfrentar a esos Goliat, a esas grandes oportunidades que se nos presentan en la vida. Hoy te pedimos en el nombre de Jesús que la valentía haga parte de nuestro corazón. Ayúdanos que cada situación que tengamos que enfrentar, aunque sintamos un poco de miedo, podamos confiar en ti, elevar una oración de fe, confiando en ti, de que vamos a vencer en el nombre de Jesús. Padre, también te pedimos, ayúdanos que a pesar de a donde tú nos puedas llevar, lo alto, a las posiciones grandes y prestigiosas que nos puedas llevar, nunca permitas, Señor, que perdamos nuestra identidad como hijos de Dios, porque el título más grande que un ser humano puede tener es el título de hijo de Dios, y es el más importante, pues es el que nos lleva a la salvación. Cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón y somos constituidos hijos de Dios, eso es lo más importante. Todo lo demás son añadiduras. Señor, ayúdanos en el nombre de Jesús a siempre entender de dónde nos sacaste y no olvidarnos de nuestras raíces, de dónde nos levantaste, dónde nos permitiste nacer y a dónde nos has llevado. Y no olvidarnos de nuestras raíces, no olvidarnos de ti, no olvidarnos de tu palabra, no olvidarnos de tus mandatos, no olvidarnos, Señor, que es la obediencia a tus principios lo que nos trae la bendición a nuestra vida, porque tú nos bendices cuando obedecemos. Gracias por tu palabra que hoy nos ha alimentado, fortalecido en el nombre de Jesús. Gracias por este hombre, David, un hombre conforme a tu corazón. Gracias porque en la Escritura podemos encontrar hombres que confiaron plenamente en ti y tú nunca los defraudaste. Ellos siempre vieron tu gloria porque confiaron en ti, porque obedecieron, porque fueron humildes, porque fueron obedientes en todas las cosas, porque no perdieron su identidad como hijos de Dios. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias por tu palabra, porque es viva y eficaz y nos habla en esta noche a nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús te damos la gloria, la honra y la alabanza a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.